¿Vos estás a cargo del club de agropecuario? No, es un primo. ¿Es un primo tuyo? Sí, un Porque es primo un ejemplo ese club, che. maravilloso. Qué bien, qué bien. Creo que en 5 años ascendió 5 veces. ¿Porque te son muchos de familia? No, no somos muchos. Bernardo es un primo hermano mío, muy emprendedor, Sí. que tiene un entusiasmo, una pasión, un compromiso por el fútbol y que está transformando Casares y el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué le llamas emprendedor? ¿A vos te gusta que te digan emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Emprendedor es una, digamos así, una característica que tienen las personas, pueden ser empresarios, pueden ser obreros, pueden ser periodistas, que les interesa crear cosas nuevas, innovar, que se esfuerzan, que no le tienen miedo al fracaso y le dan para adelante. A veces la gente confunde y dice o emprendedor o empresario, como si fueran dos cosas distintas, y en realidad emprendedor es un adjetivo, es una característica del empresario. ¿Pero es fundamental esa característica? Bueno, en estos tiempos sí, porque se dice que de 10 trabajos que va a haber en el futuro, 7 hoy no existen, o sea que va a haber que crear trabajo, no conseguir trabajo, y entonces ser emprendedor te da chances mucho mayor que no serlo. Yo les quiero contar una cosa de él, de Gustavo Grobocopatel. Generalmente las entrevistas que se le hace a Grobocopatel son: contame el dólar, si está atrasado, si está bien, contame cómo está el empresariado argentino. Sería hasta perder el tiempo hablar de esto con él. Por ahí alguna referencia la hacemos, pero si yo no lo aprovecho a él, porque estos son los tipos que han cambiado realmente algunas estructuras en Argentina. Vos podés estar a favor o en contra, pero son innovadores de verdad. Eh, no sé si vos, porque no te sos joven, pero la siembra directa, o sea, vos la viste nacer a la siembra directa. O sea, si una vez me dijiste vos, si Argentina jugara un mundial de agronomía, un mundial de cosechas o un mundial si fuesen los mejores en el mundo del campo, Argentina jugaría las finales del mundo, sería campeona del mundo. O sea, la siembra directa que se aplica en todo el mundo, ¿nace acá o se la mejora acá? No, no nace acá. Lo que tuvo Contale un acá, poco a la audiencia que no tiene por qué sí, saber un porteño qué es la siembra directa. hasta ahora, digamos, la agricultura en el mundo, en la historia de la humanidad, se hizo labrando la tierra, Sí. moviendo la tierra. Desde hace algunos años hay tecnologías que permiten sembrar sin remover la tierra. Ajá. Y eso tiene una serie de ventajas. Primero, que al tener la tierra cubierta del rastrojo, impide el impacto del agua o del viento, entonces se reduce el riesgo de erosión hídrica, erosión eólica. Recordemos que hay civilizaciones que se perdieron por la erosión en la historia de la humanidad, no sé, desde la Mesopotamia, se habla de que los mayas también y otras civilizaciones. Bueno, acá estamos resolviendo un porcentaje muy alto los riesgos de erosión hídrica, eólica, de degradación de suelos. Se puede sembrar en zonas donde hay menos agua porque al no mover la tierra no se seca. Eso es una verdadera revolución y se ha descubierto, digamos, después de tantos años, de que el suelo puede mejorarse con el uso. Nosotros antes estudiamos el deterioro del suelo y la gestión del deterioro. Ahora hablamos de la gestión de la mejora. Entonces, se puede hacer, o sea, el cambio central es que hacer agricultura no va en contra de la calidad de los suelos y probablemente le entreguemos a nuestros hijos suelos mejores de lo que nos entregaron nuestros padres. Yo una cosa, ¿vos dónde estudias? Contame tu historia. Vos naciste en Carlos Casares. Vos naciste en Casares. Carlos Casares, hijo de productor, nieto de productor agropecuario. Y estudié la escuela primaria y secundaria en Carlos Casares, escuela pública, y después vine a estudiar agronomía acá, también en la Universidad de Buenos Aires. Allí estudié y fui docente y fui investigador algunos años, y me volví a vivir a Carlos Casares y a desarrollar la empresa, mi trabajo, Pues y desde Carlos Casares yo hicimos varias recuerdo cosas. que fui una vez a un evento tuyo, hace muchos años de esto, debe ser unos 8 o 10 años, y vos en Los Grobo tenías una supercomputadora. Yo no me acuerdo qué computadora era, pero todos te miramos, por supuesto que había internet en Argentina, te estoy hablando, debe haber sido 2005, 2004, 2005, y yo me acuerdo que me dijiste vení.
y me llevaste a ver en el medio de los globos, había como una sala especial, con una supercomputadora, como las computadoras que tenía, viste, Sí. la CIA o la KGB, las películas que veíamos, y tenías ahí 3 o 4 tipos controlando la computadora, una supercomputadora. Nunca más me olvidé de eso. Cada vez que te veo en una entrevista, me refiero a esa computadora que tenías ahí. O sea, ¿qué era eso? ¿Y por qué apostaste a eso? ¿Qué Sí. viste en ese momento, Gustavo? Nosotros tratamos de hacer en el medio del campo una oficina de alta tecnología con las mismas características que podría tener una oficina en Buenos Aires, en Nueva York. Nos parece que eso jerarquiza o jerarquizaba el campo. Vos entendés el campo, sí, vos lo entendés como ruralidad, no lo entendés como que el campo se diferencia de la ciudad, no ves, No, no. para mí son espacios, inclusive espacios mixtos, urbanos, rurales, porque un pueblo como, no sé, Chivilcoy o como Junín, o como Venado Tuerto, son espacios urbanos, pero muy mezclados con lo rural. Inclusive Rosario es una ciudad que depende mucho de lo rural. O sea, yo veo espacios que están cada vez menos definidos, con límites difusos, donde gracias a la tecnología uno puede estar conectado y fundamentalmente uno puede vivir donde uno le gusta vivir y no donde necesariamente tiene que venir sí o sí. Es decir, esto va con la idea de que no necesariamente el flujo de migración tiene que ser desde el interior hacia Buenos Aires y el conurbano y demás, sino que puede haber también un flujo migratorio de las ciudades hacia el campo, donde la calidad de vida de mucha gente es mejor. Explícame, ¿por qué nunca, porque sos del campo, debes haber visto al biguá en la laguna? Sí. Aletea, hace 150 metros y vuelve otra vez al agua. ¿Por qué no podemos ser un águila en Argentina? Somos como el biguá. Aleteamos, pegamos 3 panzazos en el agua, hacemos 150 metros a 2 metros arriba del agua y volvemos a caer en la laguna. ¿Por qué no elevamos? ¿Por qué no tenemos ese salto histórico que todos esperamos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ocurre? Mira, hoy escuchaba las cifras y el debate sobre el tema de la pobreza y pensaba en China, ¿no? Hace 25 años en China había 800 millones de pobres, 25 años, 800 millones, y ahora hay 30 millones de pobres. No. De 850 a 30. Y calculan que en 3 o 4 años va a haber 0% de pobres. Entonces, uno tiene que empezar a ver qué pasa en el mundo o por qué se sucedieron cosas en el mundo. Me parece a mí que uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta darnos cuenta de cuál es la realidad en la cual nosotros vivimos. ¿En Argentina? Sí. Nos cuesta ver la realidad. Nos cuesta ver la realidad. Es decir, nosotros tenemos un problema, y no lo tiene el gobierno, lo tenemos los argentinos, de que exportamos poco porque somos poco competitivos, entonces tenemos un déficit de la cuenta externa, tenemos déficit interno porque gastamos más de lo que nos entra, tenemos inflación, tenemos una mala distribución de la riqueza. Pero hasta ahora no me diste el porqué de Bueno, todo es eso. que Eso yo ya lo sé. creo que en algún momento alguien tiene, con liderazgo, decir, señores, somos esto. Nosotros tenemos la ilusión de que somos más ricos de lo que somos. Frená ahí, Gustavo, pará. Nosotros en Argentina tenemos la ilusión de que somos más ricos de lo que somos. Sí, y que va a venir una cosecha que nos va a salvar, o que va a venir un presidente que nos va a salvar, o una devaluación que nos va a salvar. O sea, creemos que en algún momento alguien, o Messi, que nos va a salvar. Es buenísimo lo que decís. Hoy lo decía en una charla futbolera. No, ¿qué hacemos pensando en el 2022? Es que no sabemos si vamos a ir a Qatar. Es muy factible que no clasifiquemos para Qatar. Y no te tiene que clasificar Messi. Claro. Hagan un proyecto a 20 años, a 3 mundiales. Tenemos que hacer un proyecto de país. Claro, decir cómo vamos a llevar una transición desde lo que somos hacia lo que nosotros deberíamos ser. Esa transición, por las condiciones que tiene Argentina, seguramente van a ser muchísimo menos dolorosas de las que pasaron Italia, Francia en la posguerra, Alemania. O sea, va a ser una transición, digamos, yo creo que en mejores condiciones, de más corto plazo, pero si no nos ponemos los pantalones largos y no nos damos cuenta de lo que somos y la realidad que tenemos, es muy difícil salir. Después hay otra cosa, Gustavo, que son... Perdón, eso Sí. se posterga por distintos motivos, o porque el presidente quiere seguir siendo presidente, o porque la oposición especula con volver al poder. En fin, a mí me parece que
digamos, hay una estructura de la política, del debate de ideas y demás, que no ayuda a tomar Pero conciencia de eso. ahí iba, ¿no? ¿Hasta dónde las corporaciones en Argentina? Una vez leí una nota de More Araujo que decía que uno gana por el voto de la gente, pero después tiene que gobernar con el voto de las corporaciones. Entonces, si vos tenés en contra la corporación gremial, es una cosa, si la tenés a favor es otra, la corporación del campo, la corporación de los periodistas, hay corporaciones. Las corporaciones también, los grupos, los movimientos sociales son una corporación en sí misma. Política. La política. Se dice, son frases, los Kirchner le dieron todo a los amigos, Macri le da todo a un grupo de 5 o 6, le quitó la retención al campo, le quitó las retenciones a la minería, el tipo gobierna para ellos. ¿Existe eso? O sea, ¿realmente es así? O sea, hay corporaciones que son beneficiadas, el campo, yo no te digo ustedes, porque vos sos un emprendedor, Gustavo, yo te veo a vos y puedo estar hablando, puedo estar hablando con un médico. Digo, el campo es beneficiado por un gobierno como este y era, perdón la expresión, cagado por un gobierno como el de los Kirchner. Bueno, justamente lo que hizo este gobierno es dejar de cagarnos. Es decir, no es que este gobierno benefició, sino que dejó de perjudicar al campo. Clarísimo, Y el campo, como siempre, como y el campo reaccionó, porque el aumento de la producción, se venden más maquinarias, se venden más camionetas, más fertilizantes, o sea, reaccionó. Tuvimos este año una desgracia enorme que fue la sequía. Frenate, pero va a seguir, está bueno que se lo expliques a la gente, a tu mirada. Cuando vos decís el campo reaccionó, el que va al interior, el que nos está viendo, vos sabés que este programa es muy federal, te están viendo acá a la vuelta en Mario Bravo y Córdoba, y te están viendo en Río Cuarto o te están viendo en Huinca, Renancó. Entonces, una cosa es capital o las grandes ciudades y otra cosa es el campo, las ciudades que viven del campo. Sí. Pero ¿sabe cuál es la sensación que puede tener un porteño o que muchas veces tenemos nosotros? Que yo soy del interior, pero a veces también me contamina el pensamiento de la gran ciudad es, pero los gringos no te la venden a la soja. Como me dijo un amigo, ayer fui a San Francisco, me dice, están con el silo bolsa, van, venden unos kilos, pero no te la venden, no la guardan ahí porque saben que la soja es... Bueno, pero eso la gente va vendiendo a medida que va necesitando y este año va a tener que vender todo mucho más rápido porque hay menos, porque la sequía se lo llevó. Pero dicho esto, lo que es interesante es que en el interior hay otro espíritu del que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos te vas al interior, la verdad que la gente labura, piensa en trabajar, piensa en cómo seguir para adelante, en cómo afrontar los problemas, y eso no solamente en la pampa húmeda, en la patria chacarera, digamos, sino que se ve en las economías regionales. Hace poco estuve en Mendoza, en el norte. Yo creo que hay como una sensación de más entusiasmo. No necesariamente que la gente esté mejor, pero sí hay como más entusiasmo. Yo lo que veo es que en la ciudad, en lo urbano, hay como una sensación de pesimismo y de depresión que nos hace muy mal a todos. Y hay un amigo que hace poco escribió en el diario una nota que decía, ser pesimista o ser optimista, bueno, en fin, nunca se sabe, pero la pasás mejor si sos optimista. O sea, yo creo que necesitamos optimismo, pero no un optimismo basado en cosas etéreas, sino un optimismo que diga, estamos mal, tenemos esta cantidad de problemas, los vamos a solucionar de esta manera y en tanto tiempo vamos a llegar al otro lado del río en estas condiciones y demás. En el mientras tanto, obviamente, hay que proteger a los que menos tienen. O sea, Gustavo, que si es lo que creo yo que el gobierno está haciendo. En ¿no? este caso, si porque vamos a jugar las cartas acá sin marcar. Cuando se habló de la posibilidad de que le quitaran o le sacaran nuevamente las retenciones a una parte del campo, fue un globo ensayo. O sea, lo tiraron, lo deslizaron en la prensa para ver cómo reaccionaba el campo. O sea, lo tenían realmente pensado. Pues no, nunca lo pensamos, jamás, pero se lo pensó y se lo juega, ¿viste? Se juega, se tira el aerostático a ver qué ocurre. Si eso ocurriera, ¿impactaría realmente a muchas ciudades y a muchos pueblos del interior si volvieran las retenciones? Digamos, si volvieran, no, si dejaran de bajar. Sí. Digamos, eso no es una respuesta directa porque te dejan de bajar las retenciones y te aumenta el precio internacional y una cosa puede llegar a compensar la otra. Ahora justamente el precio internacional bajó cualquier cantidad, con lo cual tiene un impacto como si te hubieran aumentado las retenciones cualquier cantidad.
fin, no es un tema directo, es más conceptual y es un tema técnico. Hoy ya estamos en condiciones de decir que si se aumentan las retenciones se baja la recaudación. Entonces, si se aumentan las retenciones, se baja la recaudación. Porque la gente produce menos y se recauda menos por otros impuestos que llegan a ser más importantes. Al contrario de lo que podría pensarse. Sí, bueno, eso ya es un dato objetivo. Es fáctico eso. Es fáctico. Digamos, Argentina tenemos algo, somos un laboratorio vivo. Nosotros probamos todas las cosas absurdas y las podemos medir. Hemos medido que si se aumentan las retenciones del trigo, la recaudación por trigo baja. Entonces, ¿para qué insistir con algo que va en contra de lo mismo que nosotros necesitamos? Ahora, a mí me molesta bastante tener que hablar de este tema, porque los que tendrían que hablar de este tema son los economistas, los académicos y los políticos, porque a mí me ponen en una situación de defender este tema cuando yo soy una parte interesada, si vos querés. Claro. Entonces, realmente a mí me parece que no maduramos, parece que no aprendimos de nuestros errores. Y si no aprendes de tus errores, o sea, si todo lo que pasamos mal no sirvió para aprender, es muy difícil tener ese futuro optimista, Gustavo, que hablaba. ¿Cuál es la diferencia que haces vos entre educación, cultura y preparación? O sea, ¿diferenciás vos esas cosas? Vos sos un tipo del interior. ¿Quién vino de afuera de tu familia? ¿Cómo fue tu historia mi abuelo y mi bisabuelo vinieron de afuera. ¿Llegaron a pelearla o a la Argentina? Sí, o sea, bueno, vinieron, digamos, mi familia es un caso, llamémoslo así, de que porque fueron tan pobres no pudieron venir a Buenos Aires. La mayoría de los paisanos judíos que fueron a Carlos Casares pudieron después de un tiempo hacer algún tipo de ahorro y venir a Buenos Aires, y dio origen a los, digamos, judíos de Buenos Aires, de Villa Crespo, de Once, que hicieron de sus hijos profesionales y desarrollar su vida aquí. O sea, la familia nuestra fue muy pobre, nunca pudo ahorrar, y bueno, nos quedamos en el campo y, digamos, y por eso somos de los pocos que nos quedamos viviendo en el campo. ¿Quién es el que genera, el que empieza a económicamente a crecer? ¿Quién es tu papá? Son distintas etapas, sí, ¿no? Mi abuelo tuvo un salto muy pequeño. Bueno, mi abuelo estuvo 50 años para comprar sus primeras 100 hectáreas. 50 años para comprar 100 hectáreas. 100 hectáreas, y después hubo un salto, digamos, de mi padre y mis tíos, y después a partir del año 1984 con mis padres y mis hermanas y mis bueno, ahí vos tenés, ahí divido a tu historia personal, Gustavo, en un tipo que se ha preparado, se ha formado. Vos sos ingeniero agrónomo, viniste a estudiar a Buenos Aires, has viajado por todo el mundo, pero también tenés lo otro, vos tenés la herencia cultural y vos tenés una enseñanza que se ha transmitido como si fuesen rapsodas de generación en generación. Algo que no estaba escrito, pero vos lo escuchaste. Lo escuchó. O lo viví también, o lo viviste. Porque, bien. Digamos, yo tenía que completar el álbum de figurita para tener la primera pelota de cuero. O sea, no tenía acceso a una pelota de cuero. Entonces, ahí voy. Me interesa eso, empezar a generar de gente que ha crecido en su vida profesional. ¿Qué te acordás? ¿Con qué frases te criaste y fuiste creciendo vos? ¿Con qué ejemplos familiares? A ver, ayúdame. El que no cuida lo poco, no cuida lo mucho. Frena. El que no cuida lo poco, no cuida lo mucho. Sí. Digamos, el tema del ahorro, el tema del esfuerzo, el tema de laburar, eso viene de mi familia. Y después yo creo que la construcción de cada uno tiene, digamos, vienen de distintos lugares, ¿no? La universidad, el contacto con la academia, me dieron otras cosas que están vinculadas más con el conocimiento. Entonces, yo soy una mezcla de esfuerzo y conocimiento. ¿Y a qué le llamas esfuerzo? ¿A qué le llamaba esfuerzo? ¿En qué viste que tu familia? Trabajar. Trabajar. Todos los días, muchas horas. Frena. Trabajar todos los días, muchas horas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que del otro lado puede haber un remisero que hace todos los días 16 horas y no la encuentra. Bueno, y a lo mejor también hemos cambiado la forma de hacer nuestro negocio varias veces, porque Argentina nos puso a prueba varias veces, así que a lo mejor
hoy es remisero, pero además de trabajar tiene que pensar si sigue siendo remisero o no sigue siendo remisero, o es remisero de otra forma. En fin, uno no solamente tiene que esforzarse y trabajar e insistir, sino que tener una reflexión permanente sobre lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Frena, eso me gusta. ¿Eso es aplicable para cualquiera que nos esté Para viendo cualquiera. ahora? Es ¿O alguien aplicable. que está estudiando una carrera o alguien que es un empresario, súper empresario, te está viendo? Mirá, la semana pasada estuve visitando Ciudad Oculta, ¿no? Y discutiendo con la gente de ahí sobre el tema de buscar trabajo y mi pregunta era, bueno, ¿buscar trabajo o crear trabajo? A lo mejor ustedes podrían crear trabajo, ¿no? Porque la experiencia cultural, muy interesante visitar ese tipo de barrios, pueden generar un circuito gastronómico o de servicios vinculadas con la experiencia urbana de estar en contacto con esos tipos de esos barrios y la cultura de esos barrios. Entonces puede haber que se creen restaurantes, casas, en fin. Yo creo que, Alejandro, creo que por un lado uno tiene la fuerza del trabajo, del conocimiento, de hacer lo que sabe hacer, pero por otro lado son tiempos donde tenemos que estar reflexionando permanentemente sobre eso. Porque muchas veces lo que se hacía de una determinada manera va a dejar de hacerse de esa manera y va a tener que cambiar y tenemos que estar preparados para eso. Bueno, ahí, y ahí se linkea con educación ahí y con la preparación. ahondame eso, porque por ejemplo en mi profesión, Humberto Eco, que era para mí el más grande semiólogo que dio la historia, un gran escritor, Humberto decía que la información hasta los 80, principios de los 90, el problema era encontrarla, buscarla. Claro. Y a partir de los 90 el problema para el periodismo es la clasificación de la información. Claro. Es muy difícil clasificar la información, tenés tanta información que debes clasificarla. Claro, y a vos te deben ver más en las redes que, claro, que te ven directamente. También, pero ahí me sumo cuando vos hablaste de trabajo. Vos decís, el problema del futuro no va a ser encontrar trabajo, sino crear trabajo. Sí, sí, esa es una frase bastante famosa, digamos, porque digamos, lo que viene rápidamente en los próximos años, 5 o 10 años, es que va a haber trabajos nuevos que hoy no existen y trabajos que hoy existen que van a desaparecer. ¿Vos trabajás sobre eso? Sí, sí, permanentemente. Sí. Permanentemente. Estoy siempre tratando de pensar primero cómo va a ser el campo. ¿Cómo va a ser el campo? Vos estás pensando, Gustavo, cómo va a ser el campo. Claro, claro. Sí. Discúlpame, ¿te pensás cómo va a ser un campo de qué? ¿De acá a 20, 25 años? No, no antes, 10 años. Pero 20, 25 años es mucho. Pero me gusta eso. Es mucho. ¿Te puedes llegar a plantearte? Yo no sé cómo pensaba Newton o cómo pensaban los tipos que cambiaron. O sea, ¿te pones a pensar cómo será de acá a 10 años el campo? Yo siempre hago el ejercicio de cómo hacía yo las cosas hace 10 años. Y nada que ver con cómo las hago hoy. Hace 15 años no tenía celular, no tenía internet, 20 años. Viajaba por el campo y tenía que pararme en una cabina telefónica a pedir permiso a una telefonista para poder hablar larga distancia. Eso no fue hace mucho. Y lo que viene más veloz, porque la convergencia tecnológica se va apilando una sobre otra y va generando cambios enormes. Ahora, si yo sigo haciendo las cosas como las vine haciendo hasta ahora, estoy seguro que en 10 años mi empresa va a quebrar o no va a existir más o va a pasar a ser insignificante. Si yo quiero conservar el liderazgo, quiero seguir haciendo cosas, quiero seguir vivo, y no solamente vivo, sino hacer vivir a otros, que es en el fondo un poco el propósito de mi empresa, es una gesta transformadora desde el campo. Yo tengo que estar permanentemente reflexionando cómo va a ser la agricultura con robots, cómo va a ser el transporte de granos cuando se ubericen los camiones. Cuando se ubericen los camiones. Es decir, un chacarero, en lugar de llamar por teléfono al acopiador, directamente por internet va a poder estar contratando él directamente los camiones que pasan por la ruta. Y eso va a ser más trabajo para los camiones. ¿Va a haber camiones vacíos como si fuese un Uber ahora que lo va a buscar? Claro. Hoy el problema de los camiones es que el 70% de lo que van rodando es vacío, es falso flete. Con la uberización del transporte vas a bajar de ese 70% a un 50%, a un 40%, con lo cual va a ser un beneficio enorme para los transportistas y para los productores. Va a haber un mejor uso del transporte de carga. Van a tener quilombo como llano, ¿no? Bueno, sería insólito porque los camioneros van a trabajar más y ganar más. No hay digamos,
sería realmente una cosa Perdóname insólita. Pero bueno, la realidad nos lleva por delante, ¿sabés? Vos podés oponerte, pero te lleva por delante. Esto para mí es Gustavo Grocopatel. Yo me quedaría horas charlando con Gustavo. Vieron que casi no hablamos de economía. Ven un poquito y sigo con Gustavo. Este invierno Salta te está esperando.